Empiézalo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos en su programa Estudiemos Juntos La la Biblia. Biblia. Así que ya vamos continuando con números 24. Así que espero que hayan visto los demás capítulos. Ya vamos en número 24. Acuérdense que estamos desde Génesis, de capítulo por capítulo. Así que vamos despacio, pero vamos... Sin sueño. ¿Pero qué? Vamos despacio, pero vamos estudiando capítulo por capítulo, así que así para poder entenderlo mejor, ¿verdad? Así que pues acompáñenos, vamos a estudiar la Biblia juntos. Llámele a su abuelita, a su tía, a su tío, a sus compañeros de trabajo, a todos los que estén allí en casa, ¿verdad? A sus vecinos, que vamos a estudiar, ¿verdad? Juntos la Biblia y aprendiendo juntos, ¿verdad? A conocer a nuestro Dios. Así que recuerden lo que nos dice la palabra de Dios: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Allí lo vemos en Salmos 37:4. Y recuerde, ¿verdad?, que Dios quiere esto es una necesidad, ¿verdad?, para nosotros de estar juntos aprendiendo de la palabra de Dios. Y también hablando de necesidad, recordando, ¿verdad?, que en en YouTube, no, sí, en Facebook, me revuelvo. En YouTube estoy pues En Facebook. En Facebook estamos orando, se llama La Necesidad de Orar Siempre Sin Desmayar, a las 9 de la noche, los martes. Y pues también estamos allí, ¿verdad?, para servirle, para orar por cualquier necesidad. Si usted tiene alguna necesidad, ¿verdad?, pues ahí la pueden acompañarnos allí en Facebook los martes a las 9 de la noche. Y pues también pues recordándoles que estamos en la iglesia del Nazareno acá en Barstow. Así que si usted no tiene una iglesia donde congregarse, estamos en Barstow. Ahí usted lo busca en el teléfono, Iglesia del Nazareno en Barstow. Y bueno, pues vamos a empezar a aprender juntos. Así que, ¿cómo estás, Virgilio? Muy bien. Qué bueno. Gracias a Dios que aquí estamos. Una recapitulación de lo que vimos el capítulo anterior. En el libro de Números 23 vimos cómo Balac quiere que Balaam maldiga al pueblo de Israel. Entonces, Balac, en los capítulos anteriores vemos que Balac era el rey de Moab y le envía mensajeros a Balaam para que venga y maldiga al pueblo de Israel que estaba cruzando cerca de su territorio. Entonces el rey Balac tiene miedo porque ve que es una multitud enorme. Entonces tiene miedo y los quiere detener. De hecho, los quiere destruir. Entonces, por eso envía a llamar por este hombre, por Balaam, para que maldiga al pueblo de Israel. Tenía fama este hombre de ser alguien que cuando él bendecía, a quien bendecía era bendito y al que maldecía era maldito. Esa fama se había creado él mismo. Mucha gente lo consideró a él o lo considera a él todavía hoy como si fuera un profeta de Dios. Y pues por las cosas que vemos aquí en el relato, entendemos que no era un profeta de Dios. Era un profeta, pero no un profeta de Dios. Era un hombre que más bien buscaba tener influencia, tener control de las gentes, haciéndoles creer que, como dicen muchos ahora, los astros te dicen esto y las cartas te dicen esto. Entonces, esa clase de hombre era él, Balaam. Y vemos en este capítulo que Dios
mantiene el control de todas las cosas. En el capítulo 24, Él es el que, cuando Él bendice, a quien Él bendijo es bendito y a quien Él maldice es maldito. Dios, Él sí lo puede hacer porque tiene poder para eso. En cambio, los seres humanos, los hombres, quieren apropiarse de las actitudes o aptitudes de Dios. Aquí está el hombre Balaam, que ya se creó una fama y que la gente sabe que cuando tú bendices, a quien tú bendigas es bendito y a quien tú maldigas es maldito. Entonces, esa fama había trascendido desde donde él vivía hasta donde vivía Balac, el rey. Y lo manda a llamar y le ofrece dinero y mucho dinero. Entonces, la sorpresa para este hombre fue que Dios le habló y con la autoridad de Dios le dijo: lo que yo te diga, eso es lo que vas a decir. En el capítulo 23 está allí el hombre tratando de maldecir y Dios le dice: no, tú no vas a maldecir, tú vas a bendecir. Y entonces 2 veces los bendice en el capítulo 23. En este capítulo 24 vamos a ver que da su tercera profecía y es otra vez una bendición para el pueblo de Israel. Y vamos a ver otras profecías más enseguida de la bendición a Israel. Entonces, por cosas que vemos aquí en la Escritura, entendemos que este Balaam no era un profeta de Dios. Era un falso profeta. Aquí lo vemos presentándose ante el rey Balac para tratar de hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque quería la recompensa que el rey le ofrecía. Y vemos cómo es frustrada la intención del rey Balac y también la intención de Balaam, porque él quería el dinero nada más. No le importaba a quién maldecía, le importaba el dinero que él podía tener por hacer ese trabajo. Entonces en el 24 vamos a ver lo que ocurrió en esa tercera profecía de Balac. Entendemos esto, que no es una profecía propia, es una profecía que Dios le dio a él para que veamos quién es el que tiene el verdadero control sobre las cosas. No es Balac, no es Balaam, es Dios el que tiene el control. Entonces Dios quiso inspirar a este hombre falso profeta para que diera bendición al pueblo de Israel. Y vamos a ver una razón clara en lo que estamos leyendo, en lo que vamos a leer. Una razón clara que acababa de suceder con el pueblo de Israel. Así que vamos a empezar con la lectura y empezamos con oración también. Padre Todopoderoso, Señor que estás en el cielo, gracias que tuviste misericordia de nosotros para llamarnos a formar parte de tu familia y para darnos, Padre, entendimiento de tu palabra, y que aún nos hace falta mucho para aprender, pero seguimos, Padre, buscando la lectura de tu palabra, meditando en ella y llegando a las conclusiones que tú llegas, porque tu Espíritu Santo nos guía, Padre. Y queremos que tú nos des aún más entendimiento para lo que nos hace falta entender, Padre. Y que nos ayudemos unos a otros al dar las revelaciones que tú nos has dado, compartirlas con otras personas. Gracias que
no confiamos en lo que nuestro corazón piensa, Padre, sino confiamos en lo que tu palabra dice, porque lo que tu palabra dice viene también de tu corazón. Gracias pues, Padre, porque en tu palabra confiamos como fidedigna y sabemos que en tu palabra encontramos toda la revelación que necesitamos. Guíanos, Padre, a través de esta lectura y te pedimos que estés con nosotros, guiándonos con tu Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Empezó? Sí. Bueno, vamos a empezar. Números 24:1 dice: Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y allí está un indicio de quién era Balaam. Dice, no fue como la primera y segunda vez en busca de agüero. Eso es un agorero, alguien que practica el ocultismo. Eso es el agorero, el que hace maldiciones, el que procura hacer maldiciones, busca o supuestamente consulta deidades para dar alguna maldición. Como cuando dicen en México, eres ave de mal agüero, eres una persona que trae una mala noticia o una maldición. Entonces era un agorero y era algo que había condenado a Dios. Dice, porque las naciones que Dios echa delante de ti, a agoreros y adivinos consultan. Eso no lo harás tú, les dice Dios al pueblo de Israel. Entonces, este era un agorero. Balaam era un agorero, no un profeta de Dios. Aquí hay una muestra más de quién era Balaam. Entonces, continuamos. Dice, sino que puso su rostro hacia el desierto, y alzando sus ojos vio a Israel alojados por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. ¿Algo? No, pues no. El énfasis que queríamos poner en esta lectura es que Dios los está bendiciendo. A pesar de la rebeldía del pueblo de Israel, Dios los está bendiciendo. La bendición de Dios continúa aquí, como estábamos platicando mi esposa y yo. Cuando Dios bendice, no hay quien maldiga. Pueden decir una maldición contra usted, pero si a usted Dios lo ha bendecido con su salvación, con su perdón, usted ya no es maldito. No puede ser maldecido. Le pueden decir hasta de qué se va a morir, pero usted se va a morir porque Dios lo ha determinado. ¿Cómo va a morir? ¿Cuándo va a morir? Amén. Entonces no se trata del poder que tengan las gentes sobre nosotros, se trata del poder que tiene Dios sobre nosotros, la influencia que Dios tiene sobre nosotros. Cuando usted es bendito por Dios, no hay quien lo pueda maldecir. Lo podrán intentar, pero no lo van a maldecir, como aquí ocurrió. 3 intentos de maldecir al pueblo de Israel. Pero en el último intento el falso profeta dijo, no, ¿para qué voy a buscar un agüero? Un intento de maldecir al pueblo de Israel. Si Dios quiere que bendiga, bueno, pues voy a bendecir. Entonces, continuamos aquí en la lectura para seguir viendo cómo la bendición sigue fluyendo del falso profeta hacia el pueblo de Israel. Y aquí, como dice, aquí se puede como confundir donde dice que y el Espíritu de Dios vino sobre él.
El Espíritu de Dios vino sobre él porque Dios así quiso. Es lo que está diciendo Dios, es que lo inspiró a hablar de la manera que habló. Le inspiró Dios la bendición, pero no permaneció Dios con él. Podemos ver más adelante cómo en realidad no estuvo Dios con él, cómo fue castigado por Dios. Pero aquí continuamos con la bendición hacia el pueblo de Israel. Como arroyos están extendidas, o sea, las tiendas de las habitaciones de Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. En otra versión dice que no le faltará agua. O sea, es todavía un recurso preciado el agua. Cualquier ciudad que ha sido establecida se ha establecido junto a un lugar donde hay aguas. Y cuando no hay suficiente agua, la ciudad no pasa de cierto límite. Cuando hay suficiente agua, la ciudad crece y crece y crece. Entonces, enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces aquí está este hombre tragándose su deseo. El deseo de él era la recompensa que le iba a dar el rey Balac. Ese era el deseo de Balaam, ser recompensado. En una parte dice, si Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no puedo traspasar lo que Dios diga. Entonces él lo que estaba diciendo es, ese es mi deseo es que Balac me dé su casa llena de plata y de oro. Pero el problema es que Dios no quiere. Yo no puedo traspasar lo que Dios diga. Pero mi deseo está en eso, en la recompensa. Entonces aquí está Dios bendiciendo a este pueblo a través de este falso profeta. Y digo falso profeta no porque esta haya sido una falsa profecía. Esta fue una profecía real. Pero él no se mantuvo en esta comunión con Dios. Él siguió adelante, y lo vamos a ver más adelante. Él siguió adelante con su intento de lograr la recompensa del rey. O sea que como que todo esto que está hablando tan bonito vale más que el oro y la plata, ¿no? El que vio la visión del Omnipotente. Y luego acá dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, y etcétera. Cuántas cosas hermosas dice todo esta. O sea, es que la bendición, hoy entendemos que la bendición de Dios no puede ser valuada. El perdón, la salvación, la gracia, la vida eterna. No puede ser valuada. Nadie puede ponerle un precio porque no hay precio que alcance para pagar por esas cosas. Es imposible. Por eso es gratis. No hay ningún valor que pueda darse. ¿Por qué? Porque el valor de una sola alma es enorme para Dios. Digo, el Señor Jesús dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero? Sí, su alma. Sí, pero pierde su alma. Entonces está diciendo que un alma
una sola alma vale más que toda la tierra, con los recursos naturales que tiene la tierra. Entonces, ¿cuál es la ganancia? Como dicen en inglés, ¿cuál es la ganancia? ¿Qué gana el hombre? Aunque gane todo el mundo entero, con todos sus recursos, y pierde su alma, ¿qué ganó? No ganó nada. Al contrario, lo perdió todo. Entonces aquí está Dios estableciendo que el pueblo de Israel es bendito. ¿Por qué? Es lo que queremos enfatizar aquí en esta parte. Acababa Dios establecer en el capítulo 21 la serpiente de bronce. Cuando llegaron a cierta parte en su recorrido hacia la tierra prometida, llegaron prácticamente a un nido de víboras. ¿Quién sabe cuánto tiempo tendrían las víboras allí, en esa parte? Pero llegaron a esa parte y empezaron a salir las serpientes y a morder al pueblo. Coincidió que, tal vez Dios lo hizo coincidió que llegaron allí con la rebeldía del pueblo, se empezaron a quejar y entonces las serpientes se llegaron y empezaron a morder. Y murió mucha gente. Entonces, cuando Moisés ruega a Dios por el pueblo que estaba muriendo por las mordeduras de serpiente, Dios le dio la instrucción: hazte una serpiente de bronce y ponla sobre un madero y levántala en una parte alta donde la pueda ver todo el pueblo, y cualquiera que fuera mordido por alguna serpiente tenía que voltear a ver el asta con la serpiente colgada, y entonces era sanado de la picadura. Y el Señor Jesús hizo un simbolismo de eso. Él decía: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también, y entonces atraer a todos los que miren a Él. Entonces acababa de establecerse ese simbolismo de la cruz de Cristo con la serpiente en el asta. Se acababa de establecer allí para santificar al pueblo. Probablemente aquí con estas serpientes fueron los últimos que salieron de Egipto, los últimos de la generación que salió de Egipto, que fueron contados de 20 años arriba. Entonces probablemente aquí murieron los últimos y ya llegaron todavía ocurre el incidente de Baal Peor, ahí mueren otros tantos, pero estaban acabándose esa generación. Entonces el simbolismo de la cruz de Cristo se establece en el capítulo 21, la santificación que Dios hace con el sacrificio de Cristo. Y por eso aquí en el 24, cuando quieren maldecir a Israel, Dios dice: no hay maldición para el que Dios ha bendecido. Como finalizó aquí el profeta el falso profeta, Balaam, que dice en el 9, al final: benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces, ese es el énfasis de este capítulo. La bendición sobre el pueblo de Israel. ¿Era un pueblo santo? Claro que no lo era. No, era un pueblo rebelde. Y siempre ha sido un pueblo rebelde. Eso no lo podemos negar, no por menosprecio de ellos, simplemente porque Dios lo dice. Son rebeldes, hasta ahora son rebeldes. ¿Por qué? Porque no aceptaron al Mesías prometido durante siglos, durante miles de años. Tenían esa promesa de que venía el Mesías a ellos. De su propia gente iban a ser el Mesías. Y cuando el Mesías vino y dio muestras de que Él era el Mesías, de todos modos no lo aceptaron, no creyeron en Él. Entonces, este simbolismo los había santificado al pueblo de Israel, aunque seguían siendo un pueblo rebelde.
y eso lo vemos más adelante. Siguió la rebeldía del pueblo de Israel. Pero dentro del pueblo de Israel hubo grandes ejemplos de fidelidad a Dios. Entonces, no todo el pueblo era rebelde, pero no todo el pueblo era santo. Entonces, Dios los santifica al pueblo de Israel por la gente santa que hay en el pueblo de Israel. Así que aquí la maldición de este hombre se volvió en bendición. La maldición del profeta Balaam se volvió en bendición. Y esta fue la tercera intervención de Balaam ahí tratando de maldecir al pueblo. Y enseguida vamos a ver otra profecía de Balaam, pero ya no contra esta profecía, entonces sí es de juicio, pero no contra el pueblo de Israel, sino contra los enemigos de Israel. ¿Tienes algo más que...? No, todavía. Teníamos las escrituras de lo que dijimos, ¿no? Del Señor Jesús, pero para no entretenernos en buscar aquí y buscar allá, las decimos de memoria. Entonces, continuamos en el 10. El 10, profecía de Balaam. Entonces se encendió... La cuarta profecía de Balaam. La cuarta profecía. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿No lo declaré yo también a ¿No lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo: si Balaam me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala, cosa mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Aquí está de nuevo, o sea, una escritura en la que aparentemente Balac es un profeta de Dios. Pero la actitud con la que él quería hacer su trabajo de maldecir era lo que lo desacredita para ser profeta de Dios, porque él iba tras la recompensa, no por el favor de Dios, no por hablar lo correcto, no, él iba por la recompensa. Entonces, por eso dice ahí, hace mención, si Balac me diese su casa llena de oro y llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová. Ese es mi deseo, está diciendo Balaam, que Balac me dé su casa llena de plata y oro. Pero desgraciadamente estoy ante alguien más grande. No puedo traspasar lo que Dios diga. Entonces, aunque yo quiera, no puedo traspasar lo que Dios diga. Yo sí quiero maldecir al pueblo de Israel. Si Balac me da su casa llena de plata y oro, yo estoy dispuesto a maldecir al pueblo de Israel. Pero si Dios dice, alguien más grande que yo, dice que no lo maldiga, no puedo traspasar lo que diga Dios. Entonces tengo que decir lo que Dios me mande. Entonces por eso se confunde, por estas expresiones que él dice. Se le confunde con un profeta de Dios, el cual no era un profeta de Dios. El mismo nombre lo saca de los nombres del pueblo de Israel. No encontramos nombres parecidos a eso. Encontramos otra clase de nombres, ¿cómo se dice? Otra raíces en los nombres. Balac, el rey, por un lado, Balaam, por otro lado. Son nombres extranjeros que no pertenecen al pueblo de Israel.
En Israel podemos encontrar muchas terminaciones con él, como Israel, el que lucha con Dios, como Betel, la casa de Dios, como sí, la casa de Dios, como Joel, el profeta de Dios, o Jehová es Dios. Y así encontramos muchos nombres. Ezequiel con terminación el, que quiere decir Dios. Ezequiel, Daniel, bueno, no recuerdo tantos, pero Josué es otro, es un término como el de José, que es Salvador, que significa Salvador. Entonces son diferentes la terminología que se usa para los nombres de Israel que para los nombres extranjeros. Entonces aquí tenemos a este hombre diciendo: yo estoy dispuesto a maldecir, si quiero la recompensa, si quiero la casa de Balac llena de plata y oro, pero si Dios dice otra cosa, yo no puedo ir en contra de él. ¿Por qué? Porque mi vida está de por medio. Y de hecho, por no haberse mantenido en lo que Dios quería, lo vamos a ver más adelante, le costó su vida a pesar de todo. Tal vez haya logrado una recompensa momentánea en el momento en que hizo lo que hizo, pero la recompensa de Dios, el pago de Dios por su pecado fue la muerte, y lo vamos a ver más adelante. 14. He aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. Yo nomás tengo aquí donde Balaam se enojó porque Balaam ya había bendecido a Israel 3 veces. Y en Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lo que dijimos hace rato, ¿no? Uh-huh. Cuando Dios bendice, Amén. No hay quien maldiga. El 15, luego el 16. Pues tú sigue leyéndole. Sí. Dice: dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Seb. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalek, Okay. Aquí vemos una profecía que tuvo cumplimiento con nuestro Señor Jesús. Cuando dice: saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, es un anuncio aquí en esta parte, un falso profeta dando una profecía, pero que no es suya, es profecía de parte de Dios. Así como los verdaderos profetas hablaron en nombre de Dios y dieron palabra de Dios y revelaron la voluntad de Dios, que se cumplió, todas esas profecías se cumplieron en el Señor Jesús. Aquí está este hombre, falso profeta, hablando una profecía que tuvo su cumplimiento con el Señor Jesús. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel.
el cetro de Israel está en manos del Señor Jesús, no está en manos de nadie más. Ya no hay reyes en Israel, hay primeros ministros y presidente tal vez, no creo que es primer ministro nada más en Israel. Entonces no hay rey. Tal vez están reservando ese título para el Rey de Reyes, pero no hay rey en Israel. Entonces, el que tiene el cetro, porque es el legítimo heredero del trono, es el Señor Jesús. Y esta profecía de este hombre se cumplió cuando recordamos la lectura de los evangelios, ¿no? Que vinieron del oriente unos sabios a Jerusalén y decían: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque ellos entendieron por esta palabra que era un rey, el que anunciaba la estrella. Dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? O sea, vimos la estrella hace poco, entonces nació, acaba de nacer el rey de los judíos. Dice: porque su estrella hemos visto en el oriente. Entonces, y hemos venido para adorarle. Entonces están ellos diciendo que esa señal de esa estrella era la señal, esa estrella que ellos vieron era la señal del nacimiento de un rey del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque consultaron esta palabra, estos pergaminos si recordamos, ¿no? El pueblo de Israel estuvo en Mesopotamia y era la región de los magos que llegaron a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos, por Jesús. Entonces, allí en Mesopotamia, los sabios de Mesopotamia estaban creando una biblioteca y adquirieron los pergaminos del pueblo de Israel, del Antiguo Testamento, y los tenían allí preservados como fuente de consulta para averiguar cosas. Entonces, estos sabios del Oriente en el tiempo de Jesús encontraron esta profecía que hablaba de esa estrella y del cetro de Israel y de lo que hará el rey de Israel. Entonces, vemos aquí un falso profeta sin otra opción más que hablar lo que dice Dios. No le quedaba otra opción. O hablaba lo que decía Dios o se atenía a las consecuencias. Entonces dio la profecía de que aparecería una estrella que iba a anunciar a un gran rey, al futuro rey de Israel, al rey justo, al rey que iba a juzgar con justicia a los ricos y a los pobres, a hombres y a mujeres, a judíos y a gentiles. Entonces, podemos continuar con esta lectura y ver mucho más de lo que este falso profeta dijo acerca de otros enemigos del pueblo de Israel. Dice: y viendo a Amalec, tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. O sea, al haberse levantado como enemigos de Israel, Dios se levantó como enemigo de Amalec. Amalec fue uno de los primeros, o el primero, en que le hizo guerra a Israel en los tiempos de Moisés, en estos tiempos, cuando salió a pelear contra Amalec, y después de haberlos vencido, le dijo Dios a Moisés: dile a Josué que yo tendré guerra contra Amalec hasta acabarlo. O sea, y le dijo a Josué, porque Josué fue el que salió a hacer guerra contra Amalec. Entonces le está diciendo: dile a Josué
tú empezaste la guerra con Amalek, yo la voy a continuar, la guerra contra Amalek, hasta destruirlo por completo. Y aquí está diciendo, mas al fin perecerá para siempre. No le da esperanza. Podemos decir que no es justo. ¿Por qué no es justo? O sea, ¿acaso no fue un pueblo rebelde constantemente contra Dios, contra su pueblo? ¿Cuántos hay que son rebeldes contra Dios? Y hay señales de que Dios está mostrándoles su voluntad y de todos modos no se someten a Dios. Continuando dice, y viendo al ceneo tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevare cautivo. Te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo, ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? O sea, ¿quién vivirá? O sea, cuando Dios intervenga, ¿quién podrá resistir? Nadie. O sea, incluso nosotros que creemos en Dios, no podemos resistir si no estamos bajo su bendición, bajo su gracia. Entonces, por eso nos acogemos a la gracia del Señor Jesús, porque sabemos que en su gracia tenemos salvación, porque de otro modo somos contados igual que el resto de las gentes. Y podríamos decir, ¿quién vivirá cuando Dios hiciera estas cosas? ¿Quién vivirá? Solo sus escogidos, tanto del pueblo de Israel como de los gentiles, solo sus escogidos. Vendrán naves de la costa de Kitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber. Eber es el padre de los hebreos, Eber. Mas él también perecerá para siempre. O sea, Eber no tuvo nada más un hijo, ¿no? Tuvo muchos hijos. Pero de Eber nació la descendencia de Israel. Nació Abraham, por eso le decían Abraham el hebreo, Eber. Mas él también perecerá para siempre. Al final vemos una frase que nos recuerda, a ver si ustedes la recuerdan. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. ¿Comentario? Yo tenía eso, me dijo que, pues sí, es lo que acabas de leer. Balaam dijo que se va a su pueblo, así como también Judas. Y Balac se fue por su camino, así que... O sea, es lo que dijo Pedro en el libro de los Hechos, cuando estaban escogiendo a un sucesor de Judas, alguien que lo sustituyera. Entonces, él hace mención de que Judas traicionó al Señor Jesús y dice, y fue a su lugar, o sea, se ahorcó y pasó todo lo que pasó con Judas. Incluso después de ahorcado se cayó de cabeza y se despanzurró, se destripó. Entonces, es una muestra de que el castigo de Dios es severo cuando hay alguien rebelde. Entonces, Dios estuvo castigando a Judas. La misma sentimiento de culpa de Judas lo llevó a ese extremo de suicidarse, de ahorcarse. Pero aún después de ahorcado, se cae, se rompe la cuerda, no sé cómo sería, pero cayó y se despanzurró. Entonces, así como Dios cuida de sus santos, de sus escogidos, como Eliseo cuando murió, lo sepultaron y después
estaban sepultando a un muerto y abrieron la tumba para ese muerto sobre la tumba de Eliseo. Y cuando de pronto viene una banda de asaltantes, los hombres tiran el muerto en el hoyo y salen corriendo. Y cuando el muerto cae sobre los huesos de Eliseo, revive. Entonces Dios sigue pendiente aún hasta de los huesos de sus santos. Y pero también Él lleva a cabo sus juicios exactamente como Él dijo. A Judas lo castigó con la muerte, pero aún después de muerto, todavía, para que vieran que Dios no tuvo nada que ver con él, o a lo mejor el diablo quiso burlarse de Judas, pero cayó de donde estaba colgado y se destripó. Se le abrieron el vientre y se derramaron las vísceras. Y así hay cosas en las que Dios tiene cuidado de sus santos, pero Dios desecha a los rebeldes. Yo digo que todo eso, que esta parábola que le puso era para que viera lo que iba a hacer, ¿no? Porque estaba dándole todo lo que aquí, por ejemplo, donde dice en Números 24:17, donde dice saldrá estrella de Jacob, que ya ahí estaba diciendo que iba a venir Jesucristo. Pero ya en Números 31:8, como no le importó, dice que Dios mandó matar a los madianitas y a Balaam también. En Hechos 31, solo para ver una escritura más de este hombre, de Balaam, que no era un profeta de Dios. Dice ahí 31:8, adelantándonos un poquito. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, y ya menciona varios reyes. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Pero luego el 16 dice, he aquí por consejo de Balaam, ellas, las mujeres de Moab, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. O sea, por consejo de Balaam. Aparentemente no se conformó de haberse quedado sin ninguna recompensa. Entonces buscó una manera una manera para maldecir al pueblo de Israel. Y fue de esta manera, usar a las mujeres de moabitas para que llamaran al pueblo de Israel a sus festejos. Y en sus festejos había idolatría. Y después terminaron en orgía. Y hubo muchos muertos en el pueblo de Israel por causa de esta nueva rebeldía del pueblo de Israel. También en Josué 13, verso 22, dice, mataron también a espada a los hijos de Israel a Balaam el adivino. Entonces, atando todos los versículos que tienen que ver con Balaam, podemos ver que no era un profeta de Dios. Era todo eso, adivino, agorero, era instigador, estrategia de Balaam mandar a las mujeres para que sedujeran al pueblo y llegaran a la idolatría. Y después, en el capítulo 25,
vamos a continuar todavía un poco con lo que ocurre con el pueblo de Israel y los de Moab. Y es el inicio de algo que se menciona más adelante, algo que se menciona en el libro del Apocalipsis, la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Bueno, seducir al pueblo santo, tratar de seducir al pueblo santo. Entonces, con eso terminamos el capítulo 24, recordando que Balaam se fue a su lugar, y en su lugar no estuvo conforme, y quiso volver, quiso vencer la bendición de Dios, y dar maldición al pueblo de Israel, pero le costó su vida. Acabó mal. Amén. Pues, bueno, pues ayúdenos a compartir estos videos, ¿verdad? Porque es una manera de llevar la palabra de Dios hasta los confines del mundo. Así que si usted conoce a alguien que no conoce todavía del amor de Dios, pues compártale estos videos y ore por esa persona, ¿verdad? Para que se acerque a Dios y lo conozca, ¿verdad? Que se arrepienta de sus pecados, que eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que lo busquemos, nos humillemos delante de Él, pidiéndole perdón por nuestros pecados y pidiéndole que nos dé la vida eterna. Así que usted pídale por todos aquellos que todavía no conocen del amor de Dios, para que alcancen salvación. Comparta los videos para que así YouTube también los comparta a otras personas y llegue esta palabra a todos donde no conocen todavía del amor de Dios. Pues gracias por su cooperación y que Dios les bendiga. Oren también por nosotros para que sigamos adelante con estos estudios, que Dios nos siga ayudando, ¿verdad? Así que que me siga recuperando de mi problema. Amén. Ore también por Virgilio para que él pueda restaurarse de su problema también, del stroke que le dio. Gracias pues por esto, que Dios les bendiga y hasta un nuevo video. Bye bye. Y nos vemos después de la cena.